cómo cerrar un tejido sin el efecto de escalera o protuberancia y evitando que algunas cadenas queden muy largas. Si uno busca en internet hay hartos videos sobre cómo evitar las escaleras, pero el método conlleva deslizar algunos puntos y algunas veces, dependiendo del grosor de la lana, de la tensión o de las agujas, pueden quedar algunos puntos un poco más grandes o cadenas más largas. Eso no es un problema de técnica ni nada, pero puede ser un poco desagradable, sobre todo si van a quedar expuestas esas partes del tejido. Así que les muestro cómo hacerlo con un par de marcadores. Para hacerlo hay que cerrar la cantidad de puntos que uno quiera, que en mi caso van a ser 3 como ejemplo. Entonces para partir tejemos 2 puntos y el primero lo pasamos sobre el segundo y ahí ya tendríamos un primer cierre. Esto no es nada nuevo, si quieren buscar cómo cerrar puntos en internet también hay hartos tutoriales. Acá yo cerré 3 puntos como decía y el punto que me quedó en la aguja lo paso a un marcador. Eso es todo lo que hay que ir haciendo cada vez. No hay que olvidar que ese marcador es un punto, entonces cuando cuenten los puntos que tienen en la aguja tienen que contar ese primer punto como tal. Sería 1 el del marcador, 2 el que está en la aguja y así sucesivamente. En este caso, como ya cerré los primeros 3 puntos, ahora sigo tejiendo normal con el punto que me corresponde, que en este caso es un derecho. Y continúo con la hilera completa de derechos hasta el final. Al terminar esa primera vuelta quedarán los puntos cerrados, el marcador en el primer punto y el resto que está en la aguja. Al dar la vuelta al tejido voy a cerrar nuevamente 3 puntos al revés, así que tejo 2, paso el primero por el segundo, ahí ya tengo un primer cierre y continúo con los siguientes para quedar con 3 puntos cerrados. Nuevamente el punto que me queda en la aguja lo saco de ella y coloco un marcador en él para que se cierre lo más posible. Al final este método lo que hace es evitar que quede mucha hebra suelta para que los puntos no se abran tanto. Al llegar al final, acá como hicimos un cierre en la primera vuelta, nos va a quedar el marcador que dejamos antes en un inicio. Entonces tejemos hasta el final este punto, en mi caso sería un revés, y damos vuelta el tejido. Lo que hay que hacer de ahora en adelante es cada vez que nos encontramos con un marcador, hay que sacar el marcador de ese punto jalando un poquito la hebra para luego pasar el palillo de la mano derecha a través de él. Si hasta este punto no entienden tanto lo que estoy haciendo, les sugiero buscar en internet cómo cerrar un tejido sin que queden escalones o escaleras. Entendiendo eso, lo que estoy explicando en este video va a ser mucho más claro. Cuando ya recuperamos ese punto y lo ponemos sobre la aguja, hacemos lo siguiente: pasar el último punto que tejimos sobre la misma aguja y luego pasar el punto que estaba en el marcador por encima de ese último punto tejido en la vuelta anterior. Y este primer cruce ya contaría como un primer cierre de esta nueva vuelta. Por lo tanto, si yo quiero cerrar 3, ahora me corresponde cerrar 2 más. Entonces tejo 1 del derecho en este caso y paso el punto anterior sobre este y ahí tendría un segundo cierre. Y continúo de ese modo hasta que termine de cerrar la cantidad de puntos que yo tenía en mente, que en mi caso son 3. Acá ya se comienza a notar como las cadenas quedan de un tamaño similar, no quedan espacios debajo de ella, por lo cual el acabado es mucho más prolijo que en la versión en la cual se descansa el punto sobre la misma aguja. Y cuando terminamos de cerrar todos los puntos que queremos, hacemos nuevamente lo mismo que hicimos antes, que es dejar un marcador en el último punto que hicimos. Y eso es lo que hay que hacer sucesivamente, tanto por el derecho como por el revés del tejido, cerrando la cantidad de puntos que queramos o que pida el patrón. En mi ejemplo yo cierro puntos por ambos lados hasta el final, entonces luego me quedan solamente 2 puntos, deslizo uno sobre el otro y me queda el tejido con una especie de punta final. Acá les muestro cómo queda el tejido por el revés y luego por el derecho. El video quedó un poquito extenso, así que no lo hice más extenso aún explicando más detalles, pero como decía, les sugiero buscar cómo evitar que queden escalones al cerrar puntos si es que no entendieron mucho, para luego pasar a esto solo si lo quieren probar, porque no es un requisito para tejer.